Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es muy grato saludar y entrevistar al economista cubano, profesor, licenciado en Contabilidad y Finanzas, Germán Manuel González Rodríguez, firmante y redactor de la declaración SPD ante el proyecto constitucional que aseguran fue construido en forma autoritaria por el gobernante castrocomunismo de Díaz-Canel. Buenas tardes, Germán. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Cuéntame en el comienzo tu opinión sobre esta pseudo-constitución, qué intereses promueve, cómo hacer para que Cuba tenga elecciones libres, respeto a los derechos humanos, no más presos y cárcel para el que piensa distinto desde hace tantos años. A ver, cuéntame tu reflexión sobre esta pseudo-constitución que se promueve. Bueno, su pregunta requeriría un ensayo voluminoso para contestarla plenamente, ¿verdad? Vamos a hacer un esfuerzo. A ver. Nosotros consideramos, y eso está plasmado en lo que escribimos, que las condiciones no están dadas porque para usted decidir, lo primero que tiene que estar informado. Y lamentablemente, nuestro pueblo, el nivel de información con que cuenta es extremadamente limitado, pudiéramos decir, y sesgado. Es decir, no solo es poca la información, sino que la información que nos llega a nosotros los cubanos aquí de adentro es la que nos dice la prensa oficial. Uh-huh. Y los únicos autorizados a hablarle a los cubanos son precisamente los gobernantes cubanos, o los que gobiernan Cuba. Quiere decir que el cubano está privado totalmente de información para opinar. Uh-huh. Es decir, cómo está el mundo, incluso de cómo está el país. Usted le dice a un cubano hoy que Cuba no tiene ni un solo buque mercante y se queda asombrado, me ha pasado a mí, que al cual se le ha dicho a personas que Cuba, una isla, un archipiélago rodeado del Caribe, el Atlántico, el Golfo de México, es decir, rodeado de mar, una pila de islas grandes y pequeñas islas y cayos, que no tiene un buque de pesca. Eso es inconcebible, ¿verdad? Entonces, bueno, son cosas que hacen que realmente la situación del país no se conozca desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. ¿Cuántos cubanos hay fuera de Cuba? ¿Dónde están esos cubanos? Es decir, tanta información que tienen todos los pueblos del mundo, donde exista libertad de prensa, donde exista el derecho a la información, no esté coartado. Sería realmente absurdo pensar que alguien puede tomar una decisión con el nivel de información que tiene el cubano de aquí, de adentro y de abajo. Uh-huh. Que no tiene acceso a internet, además que no tiene acceso a otro tipo de prensa, que no tiene alternativas de información y de enterarse de lo que realmente sucede en Cuba y en el mundo. Yo he estado fuera de Cuba y he llamado alarmado por algo que me he enterado a un familiar mío. Oye, me enteré que se ahogaron 3 personas en una inundación. No sé nada. Bueno, pues ¿qué le fue? Pues la prensa cubana no lo dice. No lo dice, sencillamente, y si lo informa de manera sesgada, totalmente parcializada. Entonces, esa es la que nosotros pensamos, que no hay condiciones, que primero tendría que haber un ejercicio del derecho ineludible que tienen los seres humanos, que nacen con él, que es el derecho a estar informado. Según el Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos en los años 30 y los primeros años de los 40 del siglo pasado, consideraba, y así lo decía, que el primer derecho de un ser era la información, que sin información sencillamente no se podía vivir, ni tomar decisiones, ni hacer nada. Tan es así que él celebraba charlas con los periodistas diarias, ¿no? O semanales, disculpa. Claro, y entonces realmente es lo que nos pasa a nosotros, es lo que nosotros consideramos, que no hay las condiciones para hacer nada de eso, y que se va a imponer
luego las condiciones en que se hacen las asambleas, con el gran hermano presente, la presión sobre los cubanos estados dependientes, que son la inmensa mayoría, el trabajo, la posibilidad del ascenso en el trabajo, la posibilidad del viaje de trabajo al exterior, la beca del hijo, del familiar en el sistema estatal de educación. Es decir, son tantas las presiones que se pueden ejercer, que si lo unes al desconocimiento, más las presiones, más la presencia omnipotente del gran hermano en cada asamblea, pues te das cuenta que ahí sencillamente no hablar de debate es sencillamente un absurdo. Claro, en medio de esta manipulación es todo unidireccional, ¿no? Positivo. Claro. Porque cuando yo te digo falta de información, no me refiero solo a que te falte información en cuanto a volumen, sino falta de información de calidad, diversidad de información, donde tú puedas sacar conclusiones de opiniones diversas, donde haya verdadero debate. Claro. De verdadero debate, el debate puede ser respetuoso, puede ser, debe ser con moderación, etcétera, pero se debaten opiniones diferentes. Si no hay opiniones diferentes, no hay debate. Y entonces, cuando las únicas opiniones que se pueden verter sin peligro son las positivas, y hay un tercer factor, pudiéramos decirle que del que se habla poco y que no sé hasta qué punto sea conocido, ¿no? Que es el factor de cómo se hacen esos debates. Se hacen en un lugar y los planteamientos incómodos sobre temas medulares, neurálgicos, álgidos, por ejemplo, el partido único, la irrevocabilidad del sistema, esas cosas que son neurálgicos. Sencillamente, si un planteamiento sobre esos asuntos sale, alguien tiene la valentía, como decimos aquí en Cuba, se la juega y plantea algo de eso, bueno, eso se queda ahí, eso no se difunde, porque por televisión te ponen nada más las opiniones positivas, y en la radio te ponen las opiniones positivas, y en el periódico salen las opiniones positivas. Es decir, que si hay una opinión de otro orden, yo tengo mi experiencia cuando se discutió la del 76, la Constitución del 76, y tengo una experiencia personal que es muy desagradable de aquella época. O sea, todo sigue digitado. Dime. Que todo sigue digitado. Sí. Eso, mira, este proceso es igualito a las elecciones. Como decimos, bueno, enamorarse por andar alegre. o eso es un dicho muy cubano, enamorarse por andar alegre, es decir, que sin consecuencia ninguna. O, digamos, podemos decir también que eso es alegría de caballo viejo. Caballo viejo, figura de la alegría de caballo viejo es totalmente improductiva. Y entonces, en este caso pasa lo mismo. Eso es igual que el proceso eleccionario. El proceso eleccionario costoso, donde se moviliza la prensa, la escrita radial, la televisiva, se moviliza, se hace un volumen de cosas para no elegir absolutamente a nadie con autoridad real. ¿Usted me entiende? ¿Y qué pasa con los presos políticos? Con la gente que a lo mejor se manifiesta o hace algo. Ese es un tema que sencillamente no existe. Si usted entra a mi casa y encuentra un bolígrafo sobre la mesa y me pregunta por el documento que justifica la posesión de ese bolígrafo, y yo digo que no la tengo porque el bolígrafo no tiene documento, no tiene factura. Bueno, pues es receptación, y ese bolígrafo lo compré yo a alguien que me lo robó. ¿Tú me entiendes a qué nivel de absurdo llega ese tema por el que tú me preguntas? Claro. Entonces, evidentemente, hay un tema también de una... No sé si me entendiste el ejemplo que te puse. Sí, no hay justicia. No, la justicia funciona al revés. En vez del expediente político, judicial, fiscal, sentencia, no, aquí se arranca al revés, sentencia y después se arreglan todos los papeles para atrás.
yo le mandé a Carlos un trabajo que se llama Cuba es el país de la ciguaraya, que se lo mandé ahora mismo, a raíz de este tema que él me llamó, o me lo planteó por vía correo. Sí. Y yo le mandé el trabajo ese, donde le explico eso mismo, donde explico ese trabajo se ha publicado en varios medios digitales, y es donde explico eso mismo. Elecciones que no existen, debates que tampoco son. Es decir, sí, o que son armados directamente para un único fin, ¿no? Sí, ¿tú has oído hablar de un periodista que fue de los de la primavera negra del 73, sí. Raúl Rivero? Ajá, él escribió en su nota, estoy ahora citando de memoria, así que no, quizás tenga alguna desviación, pero en esencia, él decía en su nota de renuncia al medio estatal en el que trabajaba que estaba cansado de escribir ficción sobre un país que no existe. Vaya, con eso me dices claramente todo, ¿no? Ahora, este proyecto Falson, ustedes señalan, promueve una falsa imagen de modernidad, apunta a fortalecer el Partido Comunista Central único, y el tema también fundamental de la esclavitud reinante con trabajo mal pago, asalariado, ¿no? Y llaman a denunciar y a sumarse a un frente por el no para exigir así cambios, ¿no? Sí, yo te remitiera a dos cosas. A ver. Una es un artículo que publicó Pedro Campos en Cuba Encuentro, que se llama La Moderna Esclavitud. Sobre ese tema habló José Martí y lo predijo, tal y como está ocurriendo en Cuba, así mismo. Parece mentira, y quizás tú como tú eres gaucho, no tienes la misma fascinación que siento yo por José Martí, pero José Martí tenía una capacidad de previsión increíble en su pensamiento político social. No, y tiene una actualidad maravillosa, sí, lo admiro, cómo no. Él decía que en un artículo respondiendo al Spencer, Spencer en inglés, sobre el tema y describía la moneda en la esclavitud. Ese artículo de Pedro Campos hace un paralelo entre el artículo ese de José Martí y la situación actual de los cubanos, que te lo recomiendo. Salió en Cuba Encuentro y eso. Ahora, sobre ese mismo tema te diré, mira, si tú dices en la Constitución, fíjate, que el Partido Comunista de Cuba martiano, mentira, fidelista, bueno, ¿de cuál Fidel? Que duraba que no era comunista, porque añoraba la Unión Soviética, no sé de cuál, marxista, pero bueno, Marx nunca habló del desarrollo socialista, o sea, él siempre consideró el comunismo como un resultado del desarrollo, como una resultante. Nunca habló de él como economista, que lo era. Nunca habló del socialismo como vía de desarrollo. Es decir, que en Cuba ni es martiano, ni es marxista, ni muchísimo menos. Pero bueno, le confieres a ese primer secretario un poder extraordinario, porque ese es un partido que funciona por cooptación. ¿Sabes lo que es cooptación, verdad? Sí, claro. Ah, bueno, pues es un partido que funciona de arriba para abajo. El que esté ahí, y tú lo coges desde Lenin escogió su gente, Stalin escogió su gente, Mao escogió su gente, Fidel Castro conformó su grupo político, y cuando Raúl se independizó un poco del hermano, también formó el suyo. Y bueno, el que venga detrás hará el suyo también. Díaz-Canel sigue por el mismo camino. Exactamente, porque es un problema doctrinario. Tú no puedes esperar que mañana nombren a un cardenal papa y que no siga las doctrinas de las milenarias de la iglesia, porque eso figura. Y además una particularidad, Germán, que yo siempre digo, ¿no? Paradoja, gobierno rico, pueblo pobre y sin libertad. Exactamente. Yo te iba a decir que entonces, si ese individuo tiene ese poder absoluto, hablar de separación de poderes del Estado es absurdo, porque el que está por encima del Estado, fíjate que es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, está por encima de las autoridades que pudieran elegirse en caso de que se eligieran. Entonces ese individuo selecciona su propia Asamblea Nacional, con todos los filtros, incluyendo el Gran Hermano, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Seguro.
Entonces, todo lo que tú discutas de la Constitución, si ese individuo le da la gana, si quiere cambiarlo en la ciudadanía de la Asamblea, lo cambia, porque no sé si tú lo sabrás, pero en Cuba, desde el año 46, que se formó la primera, hasta el día de hoy, 76, en 40 años no ha habido un voto en contra para nada. Es decir, que ese hombre puede reformar la Constitución apenas aprobada en la primera legislatura. Ese que esté ahí tiene poder para reformar la ¿para qué discutirla? A ver, no, claro. ¿Cómo tú y yo vamos a discutir algo que sabemos que viene un tercero y va a imponer su voluntad? O sea, lo que se necesita claramente es el no, para luego de eso que venga una democracia real, que haya elecciones libres. Indudablemente todo lo demás es parte del circo, digamos. Mira, direccionado. Voy a decirte una opinión mía muy personal, y eso sí ya cae en el mundo de lo que cada quien opina y cree. A ver. Es decir, que no es un problema de doctrina. Yo pienso que Cuba tiene una gran ventaja sobre cualquier país del mundo, sobre todo sobre los países de la Europa del Este. Yo tengo la historia de esos procesos. Polonia con Solidaridad durante 10 años y ¿cómo se llama? La República Checa con su revolución de terciopelo, etcétera, etcétera. Yo pienso que nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros tenemos un código electoral que es el de 1943. Que ese código electoral yo te recomendara que lo leyeras, que te lo consiguieras, para que tuvieras qué moderno y qué tan puramente democrático resultó. Es decir, ahí está el código de cómo se conforman los partidos, de cómo se hacen las elecciones. Nosotros podíamos arrancar sin ni siquiera poniendo en vigor el código de 1943. Claro, con un periodo de ejercicio del derecho a la información, al debate, a la prensa, etcétera, etcétera. Bien, ahora escribiste mucho sobre la situación del país, filmaste 20 conferencias para Academia 1010 de Somos. Cuéntanos un poco, como economista, cómo es vivir en Cuba, el factor económico, social del país, porque el tema pobreza, me imagino, sigue cambiando. ¿Tú me metes malas palabras? Adelante, a ver. Bueno, aquí hay un chiste. Había un animador de programas infantiles, ponían programas de Silente, de la comedia Silente se llamaba el programa. Y cuentan que un día el hombre llegó con unos tragos de más al noticiero, al estudio de la televisión, y dijo: de pinga, queridos amiguitos. De más está decir que lo votaron, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, así mismo sería eso que tú me dices, así mismo como dijo el hombre, exactamente. ¿Cómo es el tema? Entonces, tú bien me señalas que el tema de la oposición en Cuba, porque además también hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, también con el poder infiltrado ahí, ¿no? Siempre hay infiltrado. Donde quiera. Entonces, ¿cómo tú crees que se sale de todo esto? ¿Tú no te has fijado en las redes cómo surge siempre alguien que insulta cuando hay un líder? Sí. O cuando hay una organización, y tú me mencionabas ahora Somos Más, yo te puedo mencionar muchas organizaciones, sí. Siempre salen en las redes. Esos son individuos que les pagan para eso. Para descolocar. Decir, porque fulanito sí es bueno, que sé yo, entonces sale otro programa, no, porque menganito, ahí mismo se forma. Pero coño, sí, nosotros lo tenemos. Entonces yo pienso que las querellas esas las siembran mucho los órganos del Gran Hermano, eso está claro. Pero bueno, hay que reconocer eso y irse por arriba de eso. Si a mí me ataca alguien que quiere, las libertades que preceden la democracia y el colofón de la democracia, que es la elección libre de los gobernantes en Cuba, a mí no me importa lo que él quiera después veremos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Tú no puedes discutir cómo cocinar el pescado si todavía es un pez nadando en el agua. Primero tienes que pescarlo y después vamos a ver si nos lo comemos asado o en escabeche o frito, qué hacemos con él, pero primero hay que pescarlo. Y eso es lo que nos pasa a los cubanos, que primero tenemos que lograr la
el disfrute de los derechos de opinión, de debate, de divulgación, etcétera, y después elegir, y entonces después cada uno querrá el tipo de sociedad que deseamos, siempre y cuando sea democrática. Exactamente. Bueno, yo recuerdo también que José Martí escribió en el diario La Nación de Argentina, y tú has obtenido premio en concursos sobre José Martí por el Rotary Club, leía por ahí. Ah, sí, ¿quién te lo dijo? Bueno, hemos estado leyendo, así que es muy meritorio, muy meritorio. Es información que tú nos has hecho llegar a Carlos Manuel. Yo soy un poco un devoto martiano, ¿no? Bueno, la verdad que es un faro de luz y de referencia. ¿Qué puedes contarme? Para el diario, para tu país, mucho. Para La Nación, la mayor parte de sus escenas norteamericanas fueron para La Nación. Pero por supuesto, está en la historia grande. Ahora, ¿qué puedes contarnos de tu blog, Nación Destrozada? Sí, dime, a ver. Sí, el blog tuyo que creaste, naciondestrozada.wordpress. Lo tengo abandonado. ¿Y cómo surgió eso? ¿Cómo surgió? Yo lo comencé, pero el problema es que Internet en Cuba es muy cara. Y yo soy un cubano de adentro y de abajo, desde el punto de vista económico. Y entonces mantener un blog lleva una cantidad de tiempo accediendo a Internet que mis posibilidades económicas no me lo permiten. Y de vuelta, ¿no? Al comunismo no le conviene, al castrocomunismo, que sea accesible para todos. Exactamente, y entonces es muy difícil. Yo lo que he hecho es aprovechar, o al menos tratar de aprovechar los que sí tienen blog. Y por ejemplo, este mismo de SPD cubano, desde la Isla Perdida, que es de un amigo que lo tiene, y él me publica muchas cosas ahí. La gente de Somos Más me publica muchas cosas, la gente de Cuba Encuentro, pero mantener un blog, yo personalmente me es imposible porque económicamente no puedo. Ahora, para coronar, estimado Germán, ¿qué mensaje te gustaría dejar para los oyentes que te están escuchando ahora por la radio desde Estocolmo al mundo? Bueno, desde Estocolmo al mundo es una gran cosa porque Suecia en general y Estocolmo, que la simboliza, representan mucho para la democracia y para las personas que piensan puede haber un mundo mejor, un mundo de justicia y un mundo de igualdad de oportunidades. Estocolmo significa mucho, Suecia en general y Estocolmo en particular. Y nosotros somos los demócratas cubanos, nosotros pensamos en que la única fuente de desarrollo, la única medio de alcanzar el desarrollo, un alto índice de desarrollo humano y una satisfacción de las necesidades materiales y espirituales es en democracia. Eso no ha fallado nunca en la historia de la humanidad. En todos los estadios humanos, las democracias griegas, atenienses y romanas, con todas sus imperfecciones y que hoy en día nos parecerían sociedades muy poco democráticas, pero eran las más democráticas de su época, comparado con los faraones de Egipto y los sátrapas de otro lugar y todo eso. Con todos sus problemas eran los más demócratas de su época y fueron los que más logros alcanzaron desde todo punto de vista que tú lo mires. Eso es una realidad. Y la otra que yo pienso es que nunca ha habido una guerra entre dos democracias, al menos yo no lo he podido encontrar. Siempre ha habido una democracia con una dictadura, la primera, la guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra fría, y cuantas guerras se han ocurrido en el mundo, ha ocurrido entre tiranías, o entre una tiranía y una democracia, o entre varias tiranías y varias democracias, y nunca ha ocurrido una guerra entre dos democracias, o entre democracias. Eso es una realidad. Así que para alcanzar la paz del mundo también es necesaria la democracia, el desarrollo humano y la paz del mundo. Y en el caso concreto nuestro, yo exhortaría a todos mis compatriotas que no nos ataquemos más,
Eso da vergüenza cuando vemos en las redes que sepamos que cuando alguien ataca a un cubano que está defendiendo posiciones democráticas, que por favor, ese es un seguroso. Muy bien, muchas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ti y mucha suerte. Tuviste el privilegio de ser la nación que más escritos recibió de José Martí en sus años más fecundos, que fueron los que estuvo en los Estados Unidos. Sin duda, sí, es un ejemplo latente y vigente al que hay que volver para construir el bien del mundo. Así mismo. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte para ti.